Vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, versículo 19, capítulo 19. Segunda de Crónicas, capítulo 19. Día fresco. Pero que el frío no nos ponga frío espirituales, sino que por dentro estemos. Y vamos a leer, vamos a estar viendo todo el capítulo 19 de Segunda de Crónicas. Está Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y después Primera y Segunda de Crónicas. Esta sección habla de los reyes de quién? De Judá y de Israel. Pero acá vamos a ver un rey de Judá, Josafat. Y este mensaje está basado en las decisiones que él tomó, basado en lo que las reformas o decisiones, ¿sí?, que él tomó. Entonces, y cómo el temor de Dios, como una actitud piadosa también reguló eso. Y ahí también vemos que él tuvo un error, y eso lo vamos a ir viendo durante el mensaje. Pero ya de entrada le digo que cada uno de los que están acá, y lo que yo también, no somos reyes, no estamos en la antigüedad, y tampoco estamos bajo un rey. O sea, ya no hay monarquía. Ahora hay democracia y está el Estado, nosotros elegimos nuestros gobernantes, pero la cuestión es que, lo que quiero decir es que cada uno de nosotros en alguna u otra ocasión estamos bajo una autoridad que Dios nos da. Ya sea poco o mucha, estamos siempre estamos en una posición donde tenemos algo a cargo, o alguien a cargo, ya sea cosas o personas. ¿Me explico? Y este mensaje también nos ayudará, dará discernimiento, dará conocimiento, luz, para cómo nosotros también debemos actuar, cómo nosotros debemos conducirnos cuando estamos bajo esa posición. Así que vamos a orar y antes de seguir con el mensaje. Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por Señor, por la Escritura, porque son palabra de vida, son palabras abundantes y llenan nuestro corazón. Nuestra alma también nos exhorta, nos confronta, nos hace ver como un espejo, nos alumbra cómo somos, cómo estamos, y ayúdanos, Señor, a poder cambiar esas cosas que vemos mal cuando nos refleja tu palabra, el pecado que hay en nosotros, Señor. Y ayuda, Padre, a que cada uno de mis hermanos también puedan estar determinados, decididos a escuchar el mensaje que tú tienes, y también que lo pongan en práctica, Dios. De nada les sirve escuchar e irse como están, y solamente venir por compromiso o por cumplimiento o cosas así, Padre. Que realmente tú avives en los corazones a través de tu Espíritu Santo. Ahora durante el mensaje, Padre, principalmente, y durante todo el día y nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno y me permites estar acá presente, yo sin merecerlo y sin ser digno, pero en la justicia de Cristo es que estoy aquí. Y te pido, Señor, para que tú estés ayudando y guiándome durante este mensaje. En nombre de Jesús te lo agradezco y te lo pido. Amén. Amén. Vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 19. Vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 19 y todos juntos lo vamos a leer. Comenzando con, dice 1, 2, 3. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera, y has dispuesto tu corazón para
vamos a ver cuatro claves para liderar bíblicamente. Cuatro claves para liderar bíblicamente. Y que liderar bíblicamente requiere cumplir ciertas condiciones y requisitos. Y acá anoté, para que no se confundan, porque voy a hablar bajo cada punto, cada clave, voy a hablar describiendo y desarrollándolo, pero estas son las claves que yo anoté sobre la toma de decisiones que tomó Josafat. Y la primera es saber elegir compañía, o la compañía, o buena compañía, saber elegir buena compañía. Cosa que Josafat, vemos que al principio no lo hizo, porque dice, al impío, al final del versículo 2, dice, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Eso le dijo el profeta a Josafat. Lo encaró y le dijo, esto es lo que hace. Y después le dice que ha salido de la presencia de Jehová, de Dios, ira contra ti. ¿Con quién había hecho alianza Josafat? ¿Con quién había hecho alianza? ¿Alguien lo sabe? Es difícil la pregunta porque es un rey conocido, pero la historia no es tan conocida. El rey con el cual había hecho alianza era Acab. Y Acab tenía una esposa que también creo que es conocida por el círculo cristiano, que se llama Jezabel. Y Jezabel era esposa del rey Acab, y era de otra nación, no era de Israel, no, era de otro lugar. La cuestión que introdujo la idolatría, siguió la idolatría y introdujo también a pecar al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que ya Israel estaba dividido en dos? Las 10 tribus del norte, del norte, y el reino del sur, que estaba conformada por Judá y la tribu de Benjamín. Y las 10 tribus del norte estaban allá y habían dos reyes diferentes, porque el reino se dividió a partir del hijo de Salomón, Roboam. Y ahí se dividió, Jeroboam se fue por el norte y Roboam se quedó. La cuestión que está ahí en los primeros, en Crónica está la división del reino. Pero ese no es el punto. El punto es que está Acab y está gobernando mal y permitió que matasen a los reyes de Israel, a los profetas de Israel. Y se acuerdan que por esa razón Elías dice, cuando están delante del pueblo, dice, yo solo he quedado de los profetas de Jehová. Yo solo, y ahí estaban los 950 profetas de Acera y de Baal. No sé si se acuerdan de esa historia o saben, pero bueno, hay un enfrentamiento entre Elías de parte de Dios, de Jehová, y están los otros 950 profetas de parte de los dioses paganos. La cuestión es que dice, yo solo he quedado. ¿Por qué? Porque estaban matando, asesinando a los otros profetas. Y después que pasa toda esa situación, él se siente está desanimado. ¿Por qué está desanimado? Porque Jezabel quería matar a Elías. Y Acab era el rey. Acab era el que debía tomar las decisiones, pero él permitió todas esas cosas. Él fue muy flexible y también permitió que matasen ¿a quién? A Nabot, el de la viña. Él solamente tenía un deseo, un anhelo por querer una viña, y como niño se puso una viña, y él como un niño se puso a caprichoso y empezó a llorar, se puso triste por esa razón, y Jezabel le dice, bueno, yo te voy a conseguir la viña. Y fue y mataron a Nabot. Y esa historia está en Primera de Reyes 21. Después la de Elías está en Primera de Reyes, capítulo 18. Y si después ustedes la pueden leer. Pero la cuestión es que Acab era un idólatra. Acab permitía que matasen a los profetas de Dios. Y Josafat, que era un buen rey, un rey de Judá, otro reino, se hizo alianza con él. ¿Dónde vemos que hizo alianza? En Segunda de Crónicas, capítulo 18, un capítulo anterior, dice lo siguiente, versículos 1 al 3. Segunda de Crónicas 18, 1 al 3, dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab,
y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galat. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galat? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Eso es la afirmación que da el rey Josafat con al rey Acab. Parece muy bonito, ¿no? Muy lindo, porque parece como que, de verdad, una amistad. Dice, bueno, somos como hermanos, somos familia. Y eso se escucha mucho. Pero acá dice el versículo 2, al final, nuevamente: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Era muy bonito lo que decía Josafat, pero eso no estaba correcto. ¿Por qué? Porque estaba haciendo alianza con la persona incorrecta. Porque esa persona no amaba a Jehová, aborrecía a Jehová. Él fomentaba la idolatría, él fomentaba el asesinato a los profetas de Jehová. No, y si no hay profetas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no hay profetas? No hay conocimiento de Dios, no hay conocimiento de la ley. Y entonces el pueblo estaba perdido en sus pecados, sin conocimiento de Dios. Hay un versículo en Proverbios 13, versículo 20, que dice: el que se junta con necio, el que se junta con sabio, sabio será. Mas el que se junta con necio, ¿qué pasa? Será quebrantado. O será necio también, pero será quebrantado. Sufrirá las consecuencias que sufre un necio, que es el quebrantamiento. Entonces, si vos querés ser sabio, juntate con personas sabias. Si vos querés ser necio, juntate con personas necias. La levadura, ¿qué pasa? Leuda toda la masa. Y si vos pones en un cajón de manzana una manzana podrida, ¿qué pasa? Se van a podrir todas las manzanas. Y así con las naranjas, con los tomates y con... Tengo que comer el tomate porque se me está... No. Pero se van pudriendo, van contaminando a todo. Y eso pasa con las pandillas. Veía las pandillas que como que le gustan estar en grupo. O sea, como que vos no vas a ver uno de las pandillas, no lo vas a ver solo. No andan solo la gente. O a uno que esté parado en la esquina ahí solo. No, vos siempre, ¿cómo lo vas a ver? En junta. Siempre están ahí en junta y están ahí juntos planeando robar, planeando pelear, planeando matar. Y es como que uno se potencia con otro. Y están así, buscando la forma de hacer el mal. Y eso es algo que las personas que quieren juntarse con eso, le va a hacer mal. Le va a hacer mal. Pero si vos te juntás con personas que, por ejemplo, los deportistas, en el año 1992, cuando Estados Unidos fue a los Juegos Olímpicos con el equipo de básquet, ahí se le llama por primera vez un término que se lo conoce como el Dream Team, el Dream Team. Y ahí juntaron a los mejores. Y esos jugadores se superpotenciaron. ¿Por qué? Porque tenían los mejores. Entonces lo que digo es que Josafat eligió una mala compañía. Eligió mal. Él tenía que haber elegido otro. Como dice el dicho, mejor solo que mal acompañado. Mejor solo que mal acompañado. Si no había otro, él se tenía que haber quedado solo. Porque él estaba siguiendo a Dios. Y muchas veces, y la mayoría de las veces, el cristiano va a pararse solo. Va a caminar solo. En el trabajo, en la escuela, en el colegio o en el lugar donde esté. ¿Por qué? Porque el resto no quiere saber nada de Dios y encima te van induciendo hacia las cosas hacia el pecado, no hacia las cosas neutrales, sino hacia el pecado mismo. Y vos podés decir, bueno, yo aguanto todo eso, yo me resisto, pero no, tarde o temprano vas a terminar contaminado como ellos. En 2 Corintios
capítulo 14. Este es un pasaje, 2 Corintios capítulo 6, mejor dicho. Capítulo 6, versículo 14. Y este es un pasaje que siempre se lo aplica a la unión de yugo desigual entre una pareja que es creyente y uno que es incrédulo. Y esa es la aplicación común. Pero no solamente se da en esa aplicación, se da en aplicación, ahí está hablando de la iglesia que tenía relaciones con los incrédulos en el sentido de sociedades o de amistades con el mundo. Dice el versículo 14 en adelante del capítulo 6 del libro de 2 Corintios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y versículo 1 del capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero vieron que muchas ilustraciones que das, las tinieblas con la luz, Cristo con Belial, son polos opuestos, son contrarios. Entonces, si uno dice, mi amigo es incrédulo, o sea, mi mejor amigo es un incrédulo, yo digo, algo vos estás cediendo, algo estás cediendo. ¿Por qué? Porque no puede ser un amigo un incrédulo, tu mejor amigo un incrédulo. Porque no tienen en común, son una persona que está muerta espiritualmente en sus delitos y pecados. Y hay una persona que según una descripción de la Biblia, en Romanos 3, que con todo su cuerpo peca, o sea, igual cristiano, pero no está arrepentido, no ha confiado en Jesús. Entonces, ¿qué común? Además de, puedes tener cosas comunes, pensamientos, no sé, sobre política, sobre economía, sobre el fútbol, todas esas cosas. Pero esas cosas son de tercero, segundo plano. Lo más importante es Cristo. Y Él no lo tiene, o ella no lo tiene. Entonces, ¿cómo puede ser tu mejor amigo un incrédulo? ¿O cómo tus amigos pueden ser un incrédulo? Estás eligiendo mal. Estás eligiendo mal. No estás sabiendo elegir compañía. Si vos querés crecer espiritualmente, si vos querés madurar espiritualmente, tenés que juntarte con personas que son maduras espiritualmente. Con personas que están tratando de caminar con el Señor. Con personas que están orando, con personas que están ayunando, con personas que están leyendo la Biblia, con personas que están buscando Él. Porque aún entre la misma iglesia hay personas que no están buscando al Señor. Aún en la misma iglesia, decimos ser creyente, pero aún no da lo mismo. No estamos orando, no estamos leyendo la Biblia. Entonces, si vos te juntás mucho con esa persona, tal vez a la larga te va a hacer mala influencia a vos que vos a él. Ahora, no estoy diciendo que el creyente debe ponerse como una burbuja y alejarse de todo, porque eso no pasa eso. Aparte, Juan dice que nosotros debemos, y en 2 Corintios, en 1 Corintios habla acerca de atender al hermano al hermano débil, porque todos tienen una función y hay lugares en el cuerpo que son más débiles que otros. Entonces hay que atender, hay que juntarse en cierto sentido, pero si pasas todo el tiempo con esa persona no te va a ayudar en tu crecimiento espiritual, porque vos necesitas ser desafiado, vos necesitas ser corregido, confrontado. Pero nosotros muchas veces queremos, en cierta manera, juntarnos con alguien porque nosotros pensamos así, con personas que son inferiores a nosotros espiritualmente.
Entonces en nuestro pensamiento decimos, bueno, nuestro razonamiento humano y carnal decimos, bueno, yo estoy mejor que él, yo estoy mejor, él está peor. Pero vos cuando estás con otra persona que está crecida espiritualmente, te hace ver, te desafía, te ayuda a crecer espiritualmente. Entonces, busca a alguien, elegí buena compañía. Y si estás teniendo con una mala compañía, como Josafat, alejate. Ya rompe, porque dice acá, al impío das ayuda y ama a los que aborrecen a Jehová. ¿Qué dice en Gálatas 6, 9? Dice que hay que hacer bien a todos y mayormente a quienes. A lo de la familia de la fe, muy bien, hermano Janet. A lo de la familia de la fe. Muchas veces estamos más prestos en ayudar a quienes, a lo de afuera, que como dice en Gálatas, que a lo de la familia de la fe. Y acá dice, al impío das ayuda y ama a los que aborrecen a Jehová. Que no habían personas en Israel, en Judá, o personas que estaban buscando al Señor que él no podía prestar ayuda. Seguramente lo había, pero él había preferido ayudar a un rey pagano, a un rey idólatra, a un rey asesino de profetas, o que consentía en cuanto a eso. Además, para lidiar bíblicamente, y algo que Josafat hizo, fue tener la actitud correcta. Y esto fue lo positivo en cuanto a Josafat. Versículo 3 dice, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Has dispuesto tu corazón a Dios. Dios halló buenas cosas en Josafat. ¿Cuál era? Primero, que quitó las imágenes. Quitó las imágenes. Dio guerra al pecado nacional. Las imágenes eran cosas como un árbol que tallaba un escultor. Venían, tallaban y hacían una imagen. Y muchas veces lo ponían en lugares altos para que ahí se rindiera un culto. Y ahora es lo que pasa también ahora, en la actualidad. Ves vos caminar por una plaza y hay, ¿cómo se le llama? No sé, para las vírgenes. Altar. Capilla, gruta, cosas así. Donde hay, bueno, acá hay una donde hay gente, aún allí, enfrente de la Virgencita, de esa imagen. Entonces eso es lo que pasaba, pero allá era más fuerte todavía. Entonces él quitó todo eso, acabó con eso, o dio guerra al pecado, no lo acabó. Pero también, además de quitar la imagen, algo que él hizo, algo que llevó en la práctica, él también puso su corazón, dispuso su corazón para buscar a Dios. Y esa palabra dice, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Esa palabra también que se puede traducir en preparar, o preparó su corazón. Y Daniel, hay un versículo que cita mucho, que es acerca de Esdras. ¿Cómo es, Daniel? Esdras preparó su corazón para inquirir a la ley de Jehová, para ponerla por obra y después para enseñarla al pueblo. Y esas tres fases se debe ver en todo. Primero tenés que aprender la ley, poner en práctica y después enseñar. Pero nosotros muchas veces queremos enseñar saltando de estos dos, porque nos gusta hacer eso. Pero primero hay que hacer eso, como Esdras. Pero Esdras preparó su corazón. Ese mismo término se utiliza acá, dispuesto. Y en sentido literal, era de preparar, como también utiliza este mismo término, como cuando David preparó las cosas para hacer ¿qué cosa? El templo. ¿David hizo el templo? No hizo el templo. Él sabía que se iba a hacer un templo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él había derramado mucha sangre. Entonces él dijo, vos no podés hacer el templo, has derramado mucha sangre. ¿Quién iba a hacer el templo? ¿Quién había elegido? A Salomón, a su hijo. Entonces, Salomón no es que vino y ya tenía que trabajar de cero. No, él trabajó sobre lo que David, su padre, le preparó. Entonces, en sentido literal, habla de eso, de preparar, de dejar listo, de dejar todo para que se haga la obra. Y en el sentido figurativo, lo que recién mencioné, como cuando Esdras preparó su corazón
para inquirir a la ley de Jehová, para estudiarla. Y él preparó su corazón. El corazón, además de esto de la preparación y todo esto, el corazón es parte, ¿qué cosa? Parte importante del ser humano. Porque en el Antiguo Testamento se lo veía como algo central, como algo vital, algo por el cual pasaban todo lo vital, la sangre, todo lo que reunía en cuanto a los pensamientos, en cuanto a la voluntad. Era lo central de la palabra del hombre. En Deuteronomio, por esa razón, vemos pasajes como esto, lo que voy a leer. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 5. Si no saben dónde está, escúchenlo, presten atención a lo que dice la palabra de Dios. Si van a ir rápido, amén, pero si no, escúchenlo, así no se pierden. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con toda tu fuerza, de todo tu corazón. Y en unos pasajes más adelante, en unos capítulos más adelante, capítulo 10, versículo 12, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y después otro pasaje que es más explícito todavía, en Proverbios 23, 26, lo que están anotando, Proverbios 23, 26. Escuchen y presten mucha atención lo que dice Proverbios 23 y 26, el versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Entonces esa es la exhortación que hace Salomón acerca de su hijo. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque dice en otro pasaje, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Exactamente. Entonces Dios lo que pide, ¿qué cosa es? Tu corazón. No pide otra cosa. Vos estás acá ahora, estás presente, pero no sé cómo estará tu corazón. No sé si tu corazón está con Dios. No sé si vos dispusiste, como dispuso este rey Josafat, en buscar de todo corazón a Dios. Porque nosotros podemos estar en un lugar, pero no estar completamente allí. No sé si me explico, hermano. O sea, uno puede estar ahí sentado, escuchando, pero su mente está en otro lado. Está en que, no sé, en la política, en el deporte, estar en, ¿qué voy a comer después de acá? O cosas así. Estar pensando en cosas secundarias. Pero tu corazón, si realmente está con Dios, te debe estar pensando en Él. Y al salir acá y allá, estando en tiempos solas o en el trabajo, hay que disponer nuestro corazón porque es lo más importante. Y también otra cosa que tuvo este rey fue el temor a Dios. Se puede ver que él tiene temor a Dios por la forma en que él habla y exhorta a quienes, a los jueces que él había puesto. Y vamos a ver más adelante eso. Dice en versículo 7 del capítulo 19 de 2 de Crónicas, es el pasaje que estamos examinando. No se aparten de ahí, por esa razón le digo que solamente escuchen otros pasajes, porque es el pasaje que estamos estudiando. 2 de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, dice: Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni excepción de personas ni admisión de cohecho. Pero dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová. El temor de Jehová, ¿qué es? ¿Es un miedo así como una película de terror? No, es una reverencia, es tener cuidado, es tener un respeto, un sumo respeto hacia Dios. No es tomar como cosa más, no es como tomar una cosa como cosa ligera a las cosas del Señor. Y eso me desafía mucho, me exhorta, me confronta. Porque algunas veces yo llego a tomar la cosa como rutinaria.
como algo trivial. Y no es cosa trivial las cosas del Señor. No son triviales. La oración, leer la Biblia, estar aquí parado, estar hablando con alguien sobre la Biblia o aconsejando, no son cosas triviales. Por ejemplo, Nadab y Abiú, cuando ellos estaban ofreciendo un lugar, en lugar ahí santísimo, ofreciendo incienso, dice, no ofrecieron incienso, dice que ellos fueron asesinados por Dios. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño. Fuego extraño. Ellos no siguieron las órdenes que Dios le había puesto. Por esa razón, Dios los fulminó. Porque lo tomaron como cosa más, como cosa ligera. Y nosotros podemos caer en ese error. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor a Jehová. Entonces, este rey tenía temor a Jehová. Y el temor lleva a tomar buenas decisiones al líder. Te lleva a tomar buenas decisiones. Te lleva a tomar buenas decisiones porque vos examinás todo. Y muchas veces Dios derrama, en cierta manera, su justicia o hace ver las consecuencias del pecado, y nosotros quedamos diciendo, por ejemplo, en Hechos 5, cuando vendieron las propiedades y hubo Ananías y Zafira, estaban allí y dijeron, bueno, lo vendimos en tanto, y después fueron a Pedro y dijeron, mira, esto es lo que vendimos, y en realidad ellos se habían quedado con una parte. Y dice Pedro, podría haber dicho, mira, doy esto y me quedo con esto, pero no ha mentido a hombres, sino a ¿quién? A Dios. Y en ese mismo momento Ananías cayó muerto, y después vino Zafira y también cayó muerto. Y dice que todo el pueblo estaba como sorprendido, porque eso es lo que pasa muchas veces. Dios derrama momentáneamente un poco de su justicia para poder hacernos ver que realmente el pecado es malo. Entonces el temor a Jehová, el temor a Dios es bueno, es correcto. Te lleva a tomar buenas decisiones. En esto de que había mencionado que él dispuso su corazón para buscar a Dios, es como, por ejemplo, ustedes llega un sábado, un domingo, que tal vez no está en el trabajo, y después de comer te da sueño. Y por lo general nos dormimos ahí 1 horita, 2 horitas, 3 algunos. Pero dependiendo, si dormís, no sé, 1 hora y decís, bueno, cerrá todo, cerrá tu cuarto, y todos saben que no te tienen que molestar o que no deben hacer ruido. Entonces, vos le decís, voy a ir a dormir, voy a estar durmiendo. O apagás, ¿qué cosa? El celular, para que no suene, lo ponés en silencio. ¿O no? Para que no te interrumpa, para que no haya mensajes. Y es de la misma manera. O a la hora de estudiar también de la misma forma, de la misma manera. Yo agarro eso, desconecto el internet o apago el wifi o lo que sea para que tomo esas decisiones para poder concentrarme o poner en silencio. Y cuando no hago eso, me interrumpe. Pero la cuestión es que cuando vos estás totalmente decidido, totalmente determinado a que ese tiempo va a ser para dormir, ese tiempo va a ser para descansar, ese tiempo va a ser para estudiar, o ese tiempo va a ser para dedicarte solamente al trabajo o a lo que tenés que hacer, ¿qué pasa? Nadie te interrumpe, nadie te detiene, o no es así, porque vos ya programaste, en tu mente dijiste, esto es lo que tengo que hacer sí o sí. De la misma manera pasa con Dios. Si no nos comprometemos con Dios de decir, voy a pasar un tiempo con mi Señor, van a haber un montón de cosas, van a haber miles de cosas que van a ocupar tu tiempo. Y si no disponemos nuestro corazón en buscar a Dios, como dijo este rey Josafat, no vamos a cumplir lo que dijo Jesús, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Van a haber un montón de afanes, van a haber, y ahí hablaba de la vestimenta y de la comida. Y entonces va a estar muy preocupado por el trabajo, muy preocupado por las cosas que son necesarias, pero no vas a tener tiempo para buscar a Dios, porque no dispusiste en tu corazón, no te determinaste, no te decidiste
en decir, voy a pasar este tiempo en oración, voy a pasar este tiempo en predicar el Evangelio. Otro punto es que hay que conocer y guiar al pueblo. Lo puse acá porque estaba relacionado con el rey Josafat. Conocer y guiar al pueblo. Conocer y guiar. Otra clave. Versículo 4 dice lo siguiente. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Jehová el Dios de sus padres. Daba vuelta y salía al pueblo. El rey no estaba guardado en su palacio. Él tenía su palacio, su casa. Él no estaba allí, sino que se involucró con el pueblo. La capital era... ¿Cuál era la capital de Judá? Jerusalén. Pero él recorría el pueblo desde el pueblo del lado norte hasta el sur. Porque Beerseba era una... Hagan de cuenta que esto es Jerusalén, Beerseba estaba del lado norte y al revés, el sur y después el norte. Bueno, la cuestión es que estaba en los montes de Efraín, del lado norte, y Beerseba estaba del lado sur. Y él lo recorría. Pero Jerusalén, su capital, el sur, donde estaba su casa, no estaba en esos lugares. Él conocía al pueblo, él vio sus necesidades, él vio lo que le hacía falta al pueblo. Y sin duda lo que más le hacía falta, ¿quién era? Dios. Por eso dice, después al final, y los conducía a Jehová, el Dios de su padre. El rey, como función básica, ¿qué debe hacer? Debía gobernar. Como función básica, debía gobernar. Él gobernaba para que el pueblo tuviera paz en Dios. Él gobernaba para eso. Y vemos en otro pasaje anterior a esto que él envió levitas para que enseñasen al pueblo sobre Dios y a los reyes también, para darle conocimiento de Dios. Y escuché una frase de alguien, creo que es de un político, decía, para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Entonces, creo que eso es real en muchos políticos, ¿no? Pero si fuera alguien que está allí, como este rey, debe estar ahí con la gente, con el pueblo, no debe estar aislado, sin conocer sus necesidades. Jesús conocía a los pecadores. Él no consentía en su pecado, pero él sí pasaba tiempo con los pecadores. Igual todos éramos... ¿Quién es el único santo? Jesús. Entonces los fariseos que se creían justos también eran pecadores. Entonces él estuvo acá en un mundo lleno de pecado y él aún así, siendo santo, se humilló a eso. Él, por ejemplo, se sentó a comer con Mateo y los publicanos, con Zaqueo y todos los publicanos que estaban allí. Permitió que esta mujer que era pecadora tocase sus pies. Y así, el ladrón que estaba en la cruz, que le pidió que por favor se acuerde de él, y estaba ahí junto con los ladrones. Y fue humillado, se juntó con las personas. No es que estaba en una burbuja, ahí aislado en un monte. No, él sabía lo que pasaba con ellos. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? De conocer y guiar. Muchas veces nosotros queremos resolver los problemas del mundo sin involucrarnos en los problemas. Es más fácil hablar del problema que ser parte de la solución del problema. Nosotros muchas veces nos sentamos y hablamos esto es lo que tienes que hacer, pero esto ahí se acaba. Cuando vos tenés acción en eso, hay otra cosa. Ahí es otra cosa. Y muchas veces hacemos eso, solamente hablamos y hablamos cómo, y en la mesa parecemos que resolvemos todo el mundo, ¿no? Pero no pasa eso. No puede pasar eso. ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos acción, no ejecutamos nada. Lo mismo pasa también en la iglesia. Lo mismo pasa en la iglesia. Hay hermanos que siempre están exhortando en cómo deben hacer las cosas,
los demás creyentes. Y eso es algo que también yo me tengo que mirar y examinar. Pero no, dice, están exhortando cómo deben hacer las cosas los demás creyentes. Pero nunca se toman una media o una hora para escuchar qué le pasa al hermano o al hermano. Somos más prontos para hablar que para oír. Y Santiago 1.19 dice, todo hombre sea pronto para escuchar antes que para hablar, y tardo para airarse. Entonces, hermanos, que no pase también con nosotros, porque nosotros queremos siempre estar ahí, diciendo, esto tiene que hacer, esto, lo demás, y le solucionamos la vida, si sigue nuestro consejo. Pero tomate un tiempo en escuchar, tomate un tiempo en ver realmente cómo está él, escuchar lo que le pasa, y pedirle a Dios que te dé sabiduría y discernimiento. Pasa tiempo con él o con ella. Este rey hizo algo correcto. Conocía el pueblo, sabía de cuáles eran sus ciudades, sabía, no es que era un ignorante. Entonces él después supo guiar. Como papá, vos también debes saber lo mismo. Como papá no puede ser que vos no sepas, no sé, con quiénes son los amigos o la amiga de tu hijo o de tu hija. O acerca de tu esposa, cosas acerca de tu esposa. Y está tal vez tan enfocado en otras cosas, pero no conocía a tu familia realmente. Y después, ¿cómo podés guiarle? Y ni siquiera guías, porque no abrís la palabra de Dios cuando están comiendo, o cuando están ahí haciendo la sobremesa. Y no hablas sobre cosas del Señor. ¿Y cómo vas a hablar algo si no lo conoces tampoco? Así que te animo y te desafío en cuanto a eso. Y el cuarto punto, organizar. Organizar. En versículo 5 vemos lo siguiente, a partir del versículo 5. Dice, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis. No, esto es más adelante. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todo lugar. Y versículo 8 dice también lo mismo. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. No los quiero perder, pero lo que estoy diciendo es que él delegó, al decir puso, está diciendo que está estableciendo personas que van a hacer esa tarea. Entonces, él delegó tarea. Es como y delegó gente calificada, gente moralmente calificada, gente también con buen juicio. Gente, eso se sabe porque, por ejemplo, cuando Jetro va a Moisés y le dice, vas a desfallecer, todo este pueblo te va a hacer desfallecer. Y entonces, ¿qué pasa? Jetro le dice, bueno, ubica personas que amen la justicia, que no amen el dinero, y que todas las descripciones morales de buen carácter piadoso. Entonces Moisés delega tarea, y Jesús, cuando envía a los 12 y a los 70, primero a los 12 discípulos, después a los 70 discípulos, él también delegó poder, él delegó autoridad, porque los discípulos, cuando venían, decían, aún los demonios, dice que, le obedecían, ellos podían sacar demonios. ¿Y ese poder de quién venía? De Jesús. Entonces él delegaba tarea. Y en Hechos 6, cuando eligen a Esteban, Felipe, ¿cómo que lo eligen? ¿Como pastores estrellas? No, lo eligen como diáconos, servidores. Diácono significa servidor. Entonces los apóstoles podían ocuparse en la palabra y en la oración. Ellos iban a persistir en eso, porque habían personas que ya estaban delegados. También, además de esto de organizar, además de delegar, implica aclarar, porque aclarar dice cómo hacerlo. Y esto Josafat lo hizo. Versículo 6,
cómo deben hacer esa tarea. Versículos 6 y 7 del capítulo 19. Dijo los jueces: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar del hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Ven nuevamente ahí. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni acepción de persona, ni admisión de cohecho. Ellos debían darle el principio morales, cómo hacerlo. Y en versículo 9 y 10, de la misma manera, da descripción. Versículo 9 dice: y le mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Versículo 10: en cualquier causa que viniera a vosotros de vuestros hermanos que habitan en la ciudad en causa de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, le amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestro hermano. Haciendo así, no pecaréis. Entonces le está dando una descripción de cómo debían hacer la tarea. El primero, versículo 6 y 7, dice que ellos son representantes de Dios. Ellos no son representantes humanos. Ellos son representantes de Dios. Y ellos también son observados por Dios. Son observados por Dios. Y que no debe haber injusticia, que no debe haber favoritismo. ¿Y saben lo que significa cohecho? Cuando dice no admitiréis cohecho. ¿Saben lo que significa cohecho? No aceptar soborno. Entonces ellos no deben ser sobornados por el pueblo. Ellos deben ser neutrales, deben ser personas correctas y rectas. Y más adelante menciona el versículo 10 acerca de que ellos deben tener un temor a Dios. Deben tener temor a Dios y deben ser rectos, andar con verdad, andar en la verdad. Deben ser personas íntegras y también santas, porque ellos decían: amonestaréis que no pequen contra Jehová. Una persona que amonesta a otra persona, muchas veces es verdad, lo puede hacer por hipocresía. Lo podemos hacer por hipocresía. Y no miramos nuestro corazón. Y los lobos también son así. Los lobos amonestan diciendo: ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Pero en lo privado hacen lo contrario. ¿No dijo eso Jesús de los fariseos? Le dijo: hipócritas, le dijo. Ustedes ponen carga al pueblo que ustedes mismos ni con el dedo se disponen en llevarlo. Dijo eso. Pero sacando a los hipócritas y a los lobos, una persona que cuando amonesta lo hace porque está bien con Dios. Lo hace porque sabe que Él también lo está viviendo. Porque una persona que no está viviendo en las cosas del Señor no tiene la fuerza para decirlo. ¿Por qué? Porque el pecado lo descalifica. Eso pasa. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo le iban a tratar? Dice: médico, cúrate a ti mismo. Y para nosotros, para poder hablar a alguien, médico, cúrate a vos mismo. Trátalo vos con vos. Entonces, para andar estas personas debían andar en santidad para amonestar al pueblo. Debían ser santos. Y también, para amonestar, se requiere otra cosa: carácter, valor. Porque hay personas que no te van a aceptar la corrección. Hay personas que se enojan. Y el pueblo había de todo. Había personas seguramente sumisas que aceptan, y hay personas que malvadas, que no las quieren aceptar, que son duras, que no quieren reconocer. Ahora la pregunta es esta: como representante de Dios, porque somos embajadores, ¿cómo sos santo delante de Dios? Porque la santidad te va a dar fuerza, integridad para poder hablar y confrontar a un hermano. Y otra cosa, tenés el valor para decir a un hermano lo que está haciendo mal, porque muchas veces lo vemos que está haciendo mal. Bueno, que siga como está. O te tomas un tiempo y vas y le hablas a esa persona. Le decís: mirá, lo que estás haciendo está mal. Eso es pecado. Eso no es otra cosa. Y nosotros queremos maquillar como un error. No, bueno, todos lo hacen. No, es pecado.
Y eso es pecado individual, no mire a todo, eso es pecado tuyo. Te tomas ese tiempo, no digo que vas y le acusás condenándolo, sino vas y le hablas en amor y en humildad. ¿Y cómo sos cuando te corrigen? ¿Son esas personas que no quieren reconocer, se ponen duros? ¿O son esas personas que, bueno, los recibís? Además, dentro de organizar, vimos que debía delegar, aclarar, también debían supervisar. Versículo 11, ya estamos finalizando. Y aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Bueno, la primera sección del versículo, ahí yo puse supervisar. ¿Por qué? Porque él había seleccionado a Amarías, a Zebadías y a los levitas para que tuviesen a cargo. En todo asunto hay autoridades y en toda estructura hay autoridades. En toda organización deben haber autoridades. Porque si no hay un líder o algo, cada uno va a hacer lo que quiere. En este lugar, en esta ocasión, el rey le había dicho, ustedes tienen que actuar como. No le dio detalles cómo debía hacer, esto es lo que se hace aquí, esto se hace. No le dio detalles, sino le dijo, ustedes tienen que actuar de forma general, estos principios, que ya lo leímos, los principios morales, debían guiar sus decisiones. Después, que Dios le dé la sabiduría para actuar en cada hecho, porque no todos los hechos y no todos los tiempos son iguales. No siempre vivimos la misma situación en el mismo tiempo. Entonces, eso era lo que iba a guiar. Pero había una restricción. ¿Por qué había una restricción? Porque había personas que están ahí a cargo supervisando. Había una autonomía restringida. Había libertad, pero dentro de los límites. ¿Por qué esto funciona? Porque si no, hay autoritarismo de parte de las personas. Estas personas pueden decir, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiero, y genera autoritarismo. Y también puede generar anarquismo. Y anarquismo es cada uno hace lo que bien le parezca, lo que bien le ocurra. Y vemos que en los tiempos de jueces, al final del juez dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno, bueno, hacemos esto, hacemos aquello. Entonces, debe haber supervisión. En la iglesia, bueno, el rey Usías, ayer estaba hablando acerca de ese rey, cuando nos juntamos. El rey Usías tenía potestad, tenía poder, era otro rey más adelante que el rey Josafat. Y era bueno, pero dice que su corazón se engrandeció, se engrosó por causa de la riqueza y del poder, de la prosperidad. Y él hizo algo, o intentó hacer algo, hizo algo que no le correspondía al rey Usías. Él ingresó por las puertas del templo y quiso quemar incienso, ofreció incienso, pero dijo que vino otro sacerdote y se lo puso con otro sacerdote más. Y dice que eran hombres valientes. Hombres valientes. ¿Por qué? Porque estaba el rey, y el rey es como el más poderoso, el hombre más fuerte, el que tiene más poder, más riqueza en todo el reino. Pero vinieron los sacerdotes y se le plantó y dijo, esto no está bien, no es tu función. Esa función me corresponde a mí. Así que tenés que irte, alejarte de acá. Y dice que el rey, ¿qué pasó? Se enfureció. Y en ese mismo momento le brotó lepra en su frente. Como porque fue el juicio de Dios. Lo que quiero decir es esto. Que en la iglesia también funciona así. Dios me ha dado cierta autoridad y Él puso a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas y a los pastores y maestros. Así es, Dios estableció de esa manera. Pero también, el gobierno que tenemos nosotros, también la iglesia toma decisiones.
Y entonces, sí, yo tengo libertad y tengo autoridad para poder hacer una cosa, pero también la iglesia restringe esas cosas. Yo no puedo venir y ya querer cambiar la doctrina y todo esto, porque, y espero que sea así, que se le puedan levantar y decir, no, la Biblia dice otra cosa, está equivocado. Y si persisto en eso, y bueno, me tendré que ir, tendré que ser disciplinado, lo que sea. ¿Me entienden? ¿Entienden lo que digo? Y de la misma manera pasa con ustedes. Si ustedes van y se empiezan a querer hacer otras cosas, yo voy a ir y voy a decir, nada, esto es lo que dice la palabra del Señor. No puede hacer eso. Porque si no, cada uno va a hacer lo que quiere. Y no es así. Ya Dios estableció. Bueno, por esa razón hubo supervisores ahí con el rey Josafat. De la misma manera, hay acá nosotros. Hay libertad, hay autonomía, pero restringida, hay límites. No es que cada uno hace lo que bien le parezca. Y también al final de este capítulo dice, esforzaos pues para hacerlo y Jehová estará con el bueno. Él motivó a la tarea. Él finaliza con eso. Él finaliza motivando a la tarea. Esfuerzo para hacer la tarea de administrar, porque no es fácil, no es sencillo. Vos si estás en un cargo o en lo que sea, ya sea que te dan una cierta responsabilidad, hay presión. Hay presión. Hay presión del jefe, presión de esto, presión de cómo va a salir, o de un cliente, o lo que sea. Hay presión. Entonces, dice el rey Josafat, esfuércense, esfuércense. Y nosotros para las cosas del Señor debemos esforzarnos. Y para hacer ese trabajo, lo que sea que estás haciendo, tenés que esforzarte. Como dije cuando prediqué sobre el Proverbio 6, los perezosos nada hacen, no hacen nada. Si fueran por los perezosos, o si tuviéramos actitud perezosa, no se harían los puentes, no se harían los avances científicos, los celulares se quedarían estancados. Y así. Entonces digo, esforzate en la gracia de Dios. Pero también dijo, y Jehová estará con el bueno. Jehová estará con el bueno. Le dio una promesa, le dio una verdad, para que ellos pudieran tener confianza. Confianza de que Dios, la presencia de Dios iba a estar con ellos, si ellos hacían las cosas bien. Así que esto es, vimos las 4 claves acerca de liderar bíblicamente. Vimos que hay que saber elegir compañía. Y eso es, él lamentablemente eligió mal la compañía y por esa razón la ira de Dios estaba saliendo para él. Pero Dios tuvo misericordia. ¿Con qué gente te estás juntando? ¿Con qué clase de personas querés juntarte? Así que ten cuidado. El que anda con necio, el que anda con sabio, sabio será. El que anda con necio, será quebrantado. Y lamentablemente muchas veces los jóvenes se juntan con ¿quiénes? Con los jóvenes, obvio. Pero en la juventud no hay mucha sabiduría, hay necedad. Entonces espero que podamos ser sabios juntando también con personas grandes, maduras. Segundo, tener la actitud correcta. Josafat dispuso su corazón, lo más importante de su vida, lo dispuso para buscar a Dios. Hermano, espero que cuando te vayas de acá, no te vayas como entraste. Decir, bueno, está un mensaje más. Sino que vayas y realmente te determines, sea determinado, sea decidido para decir, así como soy decidido para levantarte y ir a trabajar, soy decidido para estudiar esa cosa, también de la misma manera tienes que ser decidido, decir, este tiempo nadie me va a molestar, este tiempo, aunque llueva, caiga piedras, se abra la tierra en dos, yo voy a pasar tiempo con Dios. Siete decidido y sabes que Dios te va a bendecir. Tercero, conocer y guiar. Vimos también, muchas veces somos prestos para hablar y no para escuchar. Entonces, anda a conocer, juntate con esa persona, conoce sus necesidades y sí, después guiarle, enseñarle. Pero nosotros muchas veces queremos al revés. Y cuarto, organizar. Y es un desafío para todos, para mí también, para ser organizado en cuanto a delegar, en cuanto a aclarar cómo se deben hacer y también que siempre vimos que hay supervisores para que no haya anarquía o cada uno haga lo que bien le parezca.